Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya que me estaban diciendo el final como es, el final reducido como es, RPL, todo lo demás, los voy a remitir, como siempre, ya saben, al documento de régimen de cursada, que tiene que estar en algún lugar el examen promocional reducido, ¿sí? Necesitan una nota de cursada 650 o más. O sea que tienen que juntar. La nota de cursada se calculaba así, ahí está. ¿Sí? Básicamente se suman todos los puntajes que obtuvieron y se dividen por 2. ¿Sí? Mínimo 4, no pueden tener menos que 4. Eh, y básicamente si juntaron un 650 con esa nota, van a acceder al promocional reducido. El promocional reducido, además tienen que obviamente terminar los promocionales de RPL. Los obligatorios son simplemente para la cursada, para probar la cursada. Y después los promocionales son junto al C50 para acceder al promocional. El promocional lo que tiene es, es el mismo examen, ¿sí? El examen final normal y el promocional, reducido más que promocional, es el mismo examen, ¿sí? La única diferencia es que de ese examen de 5 puntos, que generalmente les doy 3 horas para resolver esos 5 puntos, van a tener las 3 horas para resolver solamente 3 ejercicios, ¿sí? Entonces resuelven 3 de los 5 ejercicios y incluye solamente temas de la última parte de la materia. O sea, toda la parte del principio de complejidad, de, no sé, todo lo que se tomó en el primer examen, se supone que ya se sabe, digamos, si llegaste a promocionar porque tuviste más o menos una buena nota, le pusiste ganas, listo, no pasa nada. Se toma solamente la segunda parte. ¿Eh? ¿Qué serían los temas de la última parte de la materia? ¿Hash y grafos? Técnicamente es de árboles en adelante. Sería de la mitad de la materia para adelante. La mitad de la materia es más o menos árboles. Entonces puede entrar algún ejercicio de quicksort, sí, yo qué sé. Generalmente, lo que entra generalmente de ejercicios 3, 4 y 5 del examen final son grafos, algo de Dijkstra, Prim, Kruskal, un ejercicio de hash, ¿sí? Así ya ahí tiene hash y grafos. Y después el tercer ejercicio puede variar, puede ser algo de o de heap sort o alguna de esas cosas que están, como les digo, a mitad de la materia. O alguna pregunta teórica de árboles, ¿viste? Eso de que tienen los dibujitos de árboles, tienen que identificar cuál es cada uno, o quizás alguna inserción en ABL, ¿sí? De árboles para adelante. Todo lo que es complejidad, punteros y todo lo demás, eso queda para puntos uno y 2 y son los que no tienen que hacer el promocional, ¿sí? ¿Esa carpeta abierta? No. Si fuese virtual, sí, pero si no, no. Árboles, sort, hash y grafos, sí. Me gusta esa lista. Sí. No descarten que puede tener otra cosa. No. Generalmente sí, son esas cosas. ¿Es escrito en papel? Obvio. Sí, si no tienen que programar. O casi nunca tienen que programar. Y si tienen que programar es algo cortito. Generalmente en Python. Sí, 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 sí. Bien. Eso es lo que dijimos antes. ¿Qué más habíamos dicho? El tema de... Para que quede en video. Hoy nos quedan estos últimos tres temas. Prim, Kruskal y Floyd. ¿Sí? Con eso damos por finalizados los temas de la materia. La clase que viene es la práctica virtual por Discord para el TP2. Vamos a dedicarle toda la clase a TP2. ¿Sí? Para las dudas y los que no llegaron con algo. Cerrarlo ahí, ¿sí? Y vamos a hacer la repartija de lo que tienen que recuperar de MyKarma, ¿sí? Y ahí ya está, no hay más materia, porque el 4 entregan, el 6 la retro, que no nos juntamos en la facultad porque la facultad no existe. Y entonces habíamos dicho que vamos a pasar el cierre de RPL, lo pasamos al 8 de diciembre mínimo. Después vemos si puede 1 o 2 días más, pero el 8 entonces quedamos. Bien, ya está. Creo que dijimos todo, ¿sí? ¿Está bien? Ahí ya veo gente respirando. Listo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es Prim, Kruskal, Floyd, y después hacemos los dos Kahoot. Y después, si quieren, podemos, no sé si alguno vino con dudas del TP2, pero podemos resolver dudas del TP2 y hacer algo del TP2. ¿Sí? Arranquemos. Arranquemos por acá. ¿Sí? Algoritmo de grafos. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos de grafos hasta ahora? O más o menos. Si entrar al final reducido de 3 ejercicios, ¿cuántos ejercicios bien para probar? Dos.
2 de 3. Pero son ejercicios fáciles. Eso sí, el que accede a examen promocional, examen reducido, tengo que buscar bien la fórmula como era. Tengo una fórmula, pero no importa. Generalmente son 2 bien. ¿Sí? El que accede a examen promocional, si el día del examen va y dice, no, ni en pedo puedo hacer ejercicios 3, 4 y 5 y más o menos aprobar, puede elegir por dar el examen completo, digamos, no hay ningún problema. Pero, eso a criterio de ustedes. Pero sepan que los que llegan a final promocional, no sé si alguna vez tuvimos algún desaprobado en un examen de ese promocional. Quizás una o dos veces, no más. Generalmente cuando llegan al promocional, el final lo pasan bien. Raspando más o menos, pero generalmente lo pasan. Digo, ¿no? Ya si llegaron a esta altura de la materia es porque algo saben, chicos. Ténganse fe. Ténganse fe. Bueno, arranquemos. Como les pregunté, ¿se acuerdan de algo de grafos? ¿Saben lo que son los grafos? Volvimos a... Sin miedo al éxito, pero por supuesto. ¿Se acuerdan de algo de grafos? ¿Se acuerdan de lo que vimos? Aristas y vértices, así suelto, tirado por ahí, como tipo aristas, vértices. ¿Es un par ordenado? No. No, un par ordenado es un par ordenado. Un grafo no es un par ordenado. Si querés un conjunto de pares ordenados, por ahí nos acercamos un poco más. Ahí está. Está bien. ¿Se acuerdan de las cosas que vimos de grafos? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del algoritmo de Dijkstra? ¿Se acuerdan para qué sirve el algoritmo de Dijkstra? Sí. ¿Cómo? Para encontrar el camino mínimo hacia un vértice. Bien, habíamos usado el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino mínimo desde un vértice a otro vértice, pero lo podemos usar en realidad para encontrar el camino mínimo desde un vértice a todo el resto de los vértices, ¿no? Eso lo podemos hacer. Lo único que cambiaba era la condición de corte, ¿sí? Si queríamos para un vértice específico, cuando llegábamos a visitar ese vértice ya estaba, y si seguíamos de largo, teníamos la tabla completa con las distancias mínimas hacia todos los vértices del grafo, ¿sí? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto recorridos en profundidad y a lo ancho, ¿se acuerdan de eso? ¿Quieren ir al PDF de la clase pasada? ¿Se acuerdan? Estamos bien, ¿no? Vimos distintas formas de recorrer el grafo. ¿Está bien, cuando hablamos de grafos, ¿se acuerdan cuál era la definición de árbol? ¿O no? Acíclico y conexo. Bien, ¿y qué significa Acíclico. acíclico? Sí, acíclico y conexo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es acíclico y qué es conexo? Conexo creo que era que podés ir de un punto a cualquier otro, me parece. Está bien, en tus palabras, ¿qué sería, digamos? Y que desde un vértice, por medio de un camino, puedo llegar a otro vértice, digamos. Si está aislado, ponerle el vértice no sería conexo. Ahí está, que no hay ningún vértice aislado, no hay ningún vértice al que no se pueda llegar. Si se pueden llegar a todos. No hay nada que esté suelto por ahí flotando. ¿Y acíclico entonces qué era? Está todo conectado. Que no puedes dar una vuelta completa sin pasar por el mismo vértice. Bien. Bien, más o menos que no tiene ciclo. Está bien, Pablo. Pablo. Bien, más o menos tienen la idea, me parece bien. Los que vamos a ver hoy, primero vamos a ver un algoritmo que es el algoritmo de Floyd, creo que empezábamos, sí. Que es, bueno, el rito de Discord va a salir en la grabación porque están mandando cosas, no importa. Si quieren, pueden pensar como un algoritmo de Dijkstra, pero busca el camino mínimo entre todos los pares de vértices del grafo. ¿Sí? Si se acuerdan, Dijkstra, como hablamos recién, yo tengo un grafo, vamos a dibujar un grafo chueco así. Algo así, algo así.
Algo así. Póngale algo así, ¿sí? Entonces, yo quiero arrancar por acá, ¿sí? Este es el vértice 0 y después tengo el 1, 2, 3, 4, 5. Dijkstra me dice, por ejemplo, si vos arrancas desde acá, vas a encontrar el camino mínimo desde este vértice de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 5, ¿sí? Dijkstra sirve para eso, para encontrar el camino mínimo desde un vértice a los demás, ¿sí? Floyd, lo que me da el Floyd Warshall, lo que me va a dar es el camino mínimo, pero para cualquier par de vértices, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir de 0 a 5, voy a tener el camino mínimo. Si quiero ir de 2 a 4, también voy a tener el camino mínimo, ¿sí? Con el mismo algoritmo, con la misma pasada. ¿Está bien? Entonces, es como hacer, si quieren, es como hacer un Dijkstra con cada uno de los vértices, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Es, quiero decir, tengo todos los caminos mínimos posibles. ¿Es un update? Sí. Bueno. Entonces, como les digo, encuentre el camino mínimo entre todos los pares de vértices. ¿Sí? ¿Funciona para grafos dirigidos? Sí. ¿Pesados? Obviamente tienen que ser pesados, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Dijkstra tampoco tiene sentido si no son pesados. Un for de Dijkstra, casi. Son 3 for anidados en realidad, pero sí. Entonces, esta es la idea. Este es el grafo que vamos a usar. Generalmente cuando aplicamos el algoritmo de Floyd a mano, no usamos más de 4, 5 vértices como mucho, porque es muy trabajoso. Es horrible. Pero bueno. En cambio, el de Dijkstra sí, el otro día pusimos como 6 o 7 vértices, no hubo problema. El de Floyd es medio un embole, es aburrido. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a armar así una matriz de distancias. ¿Sí? Como ven, tenemos 0 en la diagonal, porque llegar de 1 a 1 es, ya estoy en 1. ¿Sí? Tiene sentido, es una matriz de distancia. Llegar de 1 a 3 es infinito. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna arista que me conecte el 1 con 3. ¿Sí? Entonces, por eso se pone infinito. ¿Sí? Es básicamente eso, es ver cada vértice cómo está conectado y armar una matriz de distancias. Esto creo que lo vieron con Nico cómo armar una matriz, ¿no? ¿Sí? Perfecto. También, típico ejercicio de examen final, yo les voy tirando como para que anoten y estudien después. Por ejemplo, les doy un grafo y les digo, represente este grafo eh, usando 3 representaciones diferentes. Entonces pueden hacer, por ejemplo, matriz de adyacencia, matriz de incidencia, lista de adyacencia, no sé, por ejemplo. Y me dibujan las 3. Sí. Por ejemplo, nada, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando ahora. Pero bueno, armo una matriz de distancias. Conceptualmente, Floyd-Warshall es bastante fácil de entender, pero quizás marea un poco el tema de los índices, como los maneja. Yo tengo fe en que lo van a entender. Clave. Una vez que arman la matriz de distancias, que sería esta de acá, una vez que arman la matriz de distancias, esto no lo miran más. ¿Sí? Esto no existe más. Toda la información que tienen que usar va a ser la información que está actualmente en la matriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a ir actualizando los valores de la matriz, sobre todo las cosas que están en infinito, seguramente las actualice. Voy a ir actualizando valores en la matriz y van a cambiar las distancias. Si yo sigo mirando el grafo es el grafo original. Entonces, para asegurarme yo de estar usando siempre la última información que tengo, voy a usar los valores de la tabla, que es la última información que tengo. ¿Sí? Cada vez que modifico algo, modifico en la tabla y ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente, si yo tengo B1, B2, ¿sí? Con una distancia D, lo que me voy a preguntar yo es lo siguiente. ¿Qué es más conveniente? ¿Ir de B1 a B2 de forma directa? ¿O ir de B1 a B2 pasando por otro vértice X que tenga en el medio? ¿Sí? Básicamente eso es todo lo que hace el algoritmo. Se pregunta esto. Se pregunta, ¿cuáles son los vértices posibles? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué es más rápido? ¿Ir de 1 a 2 o ir de 1 a 2 pasando por 3 o pasando por 4? ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Es decir, si tenemos esto, por ejemplo, si tenemos esto así, si tuviésemos algo así, se preguntaría, ¿qué es más rápido?
¿Es más rápido ir de casa a Fiuba o ir de casa a Fiuba pasando por el bar primero? ¿Sí? Sí, siempre con un solo vértice en el medio. ¿Se puede varios? No, lo hace de uno a la vez. El chiste es que si vos actualizás la matriz, si actualizás la matriz de pesos, vas a estar verificando todas las posibilidades. ¿Sí? Porque vos verificás uno a la vez, pero ese uno a la vez. Ahora lo vas a ver cómo se modifica. Porque, ¿cómo te podría decir? Por ejemplo, a ver, tengo algo acá que salte a la vista fácilmente. Eh, quizás no. Bueno, quizás sí. Fíjate, si seguimos con el ejemplo de acá, les digo, ¿qué es más rápido? ¿Ir de casa a Fiuba o ir de casa a Fiuba pasando por el bar? Si yo les hago esa pregunta. Y ustedes me dicen, no, es más rápido ir por el bar. ¿Sí? Pues acá vas a tardar 4 y acá vas a tardar 10. Entonces es más rápido por acá. En algún caso futuro, en algún paso futuro, ustedes pueden preguntar, che, ¿qué es más rápido? ¿Es más rápido ir de casa al comedor? ¿O es más rápido ir de casa a Fiuba pasando por el comedor? O al revés, perdón. ¿Es más rápido ir de casa al comedor directamente o es más rápido pasar por Fiuba para ir al comedor? Y entonces ustedes van a mirar esto y van a decir, estás loco, Lucas, no se puede ir de casa al comedor directo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un camino ahí. ¿Sí? Esa es la idea. Sin embargo, yo ya sé que para ir de casa a Fiuba, yo ya sé que tengo un camino disponible y es de peso 4, ¿sí? Pasando por el bar. ¿Está bien? Yo tengo esta información. Esto es de nuevo, esto es lo que yo les dije antes de las tablas. Eh, hagamos el ejemplo y si no se entiende, volvemos acá. Creo que eso va a ser lo mejor. Pero sí, siempre trabajamos con uno. Entonces, por ejemplo, yo tomo un vértice B0, que es este de acá. De nuevo, ¿cuál va a ser B0? Bueno, primero va a ser de este, después va a ser este, después este y después este. ¿Sí? Vamos recorriendo. Tomo un vértice B0. Y después tomo otro par de vértices B1 y B2. En este caso, B0 va a ser este BX que tengo acá. ¿Sí? BX que le puse acá es nuestro B0. Va a ser el vértice del medio. Digo, tomo B0, tomo cualquier otro par de vértices y me quedo con la menor distancia entre B1, B2, B1, B0, B2. ¿Sí? Es esto que digo acá. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando acá, digo, ¿qué es más rápido? Tomo, por ejemplo, este sería mi B0. ¿Sí? ¿Cuáles son los pares de vértices que tengo que verificar? Bueno, tengo que verificar 2, 3 y 2, 4. ¿Sí? Pues agarro de a pares los otros dos. 2, 3, 2, 4 y bueno, y 3, 4, es verdad, me faltaba eso. Me fijo, ¿qué es más rápido? ¿Llegar de 2 a 3, que me cuesta 9? ¿O llegar de 2 a 3 pasando por 1? Che, pero pasando por 1 esto te cuesta 2 y eso te cuesta infinito. ¿Sí? Entonces te va a convenir este camino. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿O no se entiende nada? ¿Sí? ¿Podrías repetirlo, por favor? Obvio. Paso a paso. Agarro un vértice. Sepan, yo acá tengo B1, B2, B3, B4. El algoritmo lo que va a hacer es va a elegir uno de estos. En realidad va a ir recorriendo, ¿sí? Pero empiezo por acá. Cuando agarro este, ¿qué significa que agarré ese? Significa que ese lo voy a tomar como vértice del medio. ¿Del medio de qué? Bueno, tengo que armar pares entre los otros vértices, ¿sí? B2, B3, B2, B4, B3, B4, ¿sí? Armo los pares. Y lo que voy a hacer es voy a intentar meter B1 en el medio. ¿Sí? Entonces me fijo, ¿qué es más rápido? ¿Ir de B2 a B3 directo o ir de B2 a B3? Digamos, ¿cómo se dice? Desviándome por B1. ¿Sí? Y después la misma pregunta con B2, B4. ¿Qué es más rápido? ¿Ir de B2 a B4 directo o ir de B2 a B4 desviándome por B1? ¿Qué es más rápido? ¿Ir de B3 a B4 directo o ir de B3 a B4 desviándome por B1? ¿Sí? Voy a hacer esas preguntas. Cuando termino de hacer esas preguntas, voy a tener una tabla actualizada con los caminos quizás más rápidos ahora, porque son más cortos, posiblemente, si actualicé alguno. Y a partir de ahí empiezo a usar esos datos, así como dije antes. ¿Y qué hago? Ya probé con B1, ahora pruebo con B2. Y voy a probar. Entre B1 y B3, ¿es más rápido ir directo o es más rápido desviarse? ¿Sí? Y es básicamente eso. Ese es todo el cuento. Entonces,
paso a paso. ¿Por qué marco esto en naranja? Bueno, porque como les dije antes, yo voy a empezar con este como B0, y si este es B0 significa que se va a poner en el medio. Si se va a poner en el medio, estos valores de acá no me van a interesar. La diagonal no me interesa nunca porque es la diagonal, es llegar de un vértice a él mismo. ¿Sí? No me interesa ese dato, siempre es 0. Estos datos no me interesan, ¿por qué? Porque no se van a modificar. ¿Por qué no se van a modificar? Porque B1 es el vértice central. Si es el vértice central, quiere decir que, por ejemplo, yo voy a probar B2 a B3 pasando por B1 y en general BA a BB pasando por B1. ¿Sí? Entonces lo que se va a actualizar son las distancias de A a B, pero nunca A y B van a ser B1. Entonces por eso estas partes, esta fila y esta columna no se van a actualizar. ¿Sí? Simplemente por eso los pongo en naranja. Voy a decir, eso queda fijo. ¿Por qué queda fijo? Porque B1 es el vértice central. ¿Sí? Yo quiero modificar los extremos. ¿Sí? Yo estoy viendo cómo llegar de A a B pasando por ahí, pero no empezando o terminando por B1. Entonces, básicamente lo que me voy a fijar, si vuelvo a la tabla, me fijo. ¿Sí? Los que están en negro son los que voy a probar. B2 y B3. ¿Sí? De B2 a B3 yo sé que tengo distancia 9. Si tengo distancia 9 de forma directa, ¿cuál sería la distancia indirecta pasando por 1? ¿Y cómo lo sé eso? Bueno, porque me fijo en la tabla. Me fijo. De 2 a 1 vale 7. Y de 1 a 3 vale infinito. Entonces, la distancia indirecta sería 7 más infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Esta sería la distancia de ir de B2 a B3 pasando por B1. Que no me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque es mayor que 9. Yo quiero quedarme con cosas menores. Si encuentro algo mayor, no tiene ninguna utilidad para mí. ¿Está bien? Entonces ahora hago lo mismo con 2 y 4. Este ya lo revisé. Vengo acá, reviso 2 con 4. De 2 a 4 yo sé que tengo distancia 2. Si pongo a 1 en el medio, ¿qué distancia tengo? Bueno, tengo de 2 a 1 tengo distancia 7. Y de 1 a 4 tengo distancia 2. Entonces la distancia sería 7 más 2. ¿Sí? ¿Es menor que 2? No, no me sirve. Listo, ya revisé este. Vengo acá, reviso este. La distancia de 3 a 2 es 1. ¿Sí? Ahora, si yo me desvío por 1, es infinito más 2. Infinito más 2 va a ser mayor a 1. No actualizo. Continúo de nuevo, de 3 a 4. Digo, de 3 a 4 es infinito. Ok. Y pasando por 1, y pasando por 1 en realidad va a ser infinito más 2. ¿Infinito más 2 es menor que infinito? Yo creo que no. Así que esta tampoco se modifica. ¿Sí? De 4 a 2, yo sé que tengo distancia infinito, pero si paso por 1, tengo 8 más 2. Entonces tengo 8 más 2. Esto entonces es 10. ¿Sí? Ahora sí, digo, 10 es menor que infinito, sí. Entonces acá me voy a quedar con la distancia 10. ¿Sí? Y ahora la nueva distancia entre 4 y 2 es 10, por más que no exista una flecha. ¿Sí? Por eso les digo que no tienen que mirar el grafo, ya no lo miran más. Ahora miran la tabla. ¿Sí? Miran la matriz. ¿Está bien? Entonces yo sé que tengo una forma de llegar de 4 a 2 con distancia 10. ¿Está bien? ¿Se entiende? No se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nada, básicamente voy a hacer eso. Ahí está. ¿Sí? Bueno, de 4 a 1 pasando por 2 va a ser menor de que de 4 a 2, que es infinito. Y me queda 10. Y voy a hacer lo mismo una vez más, pero que bueno, me va a quedar 8 más infinito. 3 va a ser mayor, va a ser menor, se queda. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo ya probé todas las posibles combinaciones de vértices, tanto ida como vuelta, pasando por B1. ¿Sí? Ya probé todas las combinaciones posibles. Lo que voy a hacer ahora es pasar a B2 y hacer lo mismo con B2 en el medio. ¿Sí? Y es básicamente lo mismo.
Ahora, en este caso, ni esta columna ni esta columna se van a modificar porque son dos como origen y destino. ¿Sí? Y básicamente empiezo de nuevo. Voy a preguntar, che, quiero ir de 1 a 3, por ejemplo. De 1 a 3 yo sé que es infinito. Che, y si en vez de ir directo te desvías por 2, bueno, si me desvío por 2, tengo que ir de 1 a 2, que es 2, y después de 2 a 3, que es 9. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 11. ¿Sí? Actualizar el costo, pero no sabes exactamente cuál es el recorrido. Exactamente. Cuando finalicemos el algoritmo, lo que vamos a tener es la tabla esta, la matriz, con la distancia mínima para llegar de A a B. ¿Cómo llegamos? No sé, pero sabes que el camino mínimo es ese. Esto es parecido a Dijkstra, ¿no? ¿Se acuerdan de que de Dijkstra nosotros nos guardábamos información extra para saber desde dónde habíamos partido? ¿No? ¿Por qué? Porque si no guardamos eso, no tenemos forma de recuperar el camino después. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en Dijkstra agregábamos una columna extra que era el origen, digamos, desde dónde habíamos venido? Acá es lo mismo. Acá yo tendría que ponerle que en realidad, está bien, fui de 1 a 3, pero pasé por B2. ¿Sí? De alguna forma tendría que anotármelo si yo quiero recuperar los caminos después. ¿Sí? Acá, por el ejemplo, no me interesa, pero si quisiera, sí tendría que guardármelo. ¿Está bien? En fin, esto se va a repetir una y otra vez. Tiene una ventaja contra llenar una tabla con los datos de hacer Dijkstra de cada vértice. Sí, sí, esto es mucho más sencillo. O sea, si tu pregunta ¿es más fácil hacer esto que hacer n Dijkstras? Sí, esto es más sencillo. Lejos. Fíjate que Dijkstra tiene mucha más lógica. Tenés que actualizar cosas, tenés que ver cuál es el menor. Eso de buscar el menor no visitado, vamos, es algo que cuesta algo. ¿Sí? Ya uses un heap binario o no, tiene su costo. Tenés que hacer toda esa operación. Acá es simplemente, fíjate que tenés una matriz y lo que haces es buscar cosas en la matriz. ¿Y qué buscas en la matriz? Y yo sé que para este de acá voy a buscar este y este. ¿Sí? Y son dos accesos a matriz. Es algo directo. Eso de uno. Por supuesto que es de uno n veces. Ojo que la complejidad de esto es una porquería también. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo esta matriz. ¿Cuántas veces? Estamos recorriendo una matriz de n por n, donde n en realidad, cuando usamos grafos, creo que ya lo habrán visto. Usamos b para decir la cantidad de vértices y e para la cantidad de aristas. Esto sería una matriz de b por b. ¿Y cuántas veces tenemos que recorrerla? B veces, ¿no? Entonces va a ser un b cubo. Digamos, es una complejidad cúbica. Pero bueno, está bien. En complejidad las dos serían n cubo, creo, por eso preguntaba. Sí. Pero ustedes ya saben que no todos los n cubos son iguales, ¿no? Digamos, saben que en esta materia hacemos análisis de complejidad no tan exactos. Ten en cuenta lo siguiente. Si el grafo es completamente. Es un grafo denso, vas a tener que hacer mucho más laburo en Dijkstra porque tenés que verificar. Tenés que verificar, claro, cuál es el menor de entre un montón de posibilidades. ¿Sí? Mientras más aristas tenés, es peor. Acá no importa la cantidad de aristas porque es la misma tabla. Entonces esto siempre tarda lo mismo. En eso tenés bastante predictibilidad. Es constante. Constante en ese sentido, ¿sí? No varía. No importa si es un grafo disperso o es un grafo denso, tarda lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre estás recorriendo lo mismo. No varía. Entonces, bien, tenemos algo más para actualizar. Acá, de 3 a 1. Esto sería de tres a 2 y de 2 a 3 sería un 10. Ese se actualiza. ¿Qué hice mal? Pará. Ah, de 3 a 1. De 3 a 1. Pasando por 2. Claro, sería este y este. 7 y 1 y 8. Ahí está. 8.
Este lo mismo, sería de 3 a 2 y de 2 a 4 sería un 3. ¿Sí? Está. Después vamos, seguimos, ya hicimos el 1, hicimos el 2, ahora hacemos el 3 y hacemos el 4. ¿Sí? Básicamente eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Es recorrer la matriz. Eso es todo el algoritmo. No tiene ningún... nada. Y cuando llegamos al final del algoritmo, ya sabemos, fíjense que no me quedó ningún infinito en este caso porque, digamos, es todo conexo, no hay ninguna forma, no hay forma de que no llegue a algún lugar. Es fuertemente conexo. ¿Sí? Si hubiese sido débilmente conexo, ¿podría haber tenido algún infinito? Sí. ¿Se acuerdan la diferencia entre fuerte y débil? No. No me esperaba el no, pero está bien. Esto es un grafo fuertemente conexo. ¿Sí? ¿Por qué fuertemente conexo? Porque yo desde A puedo llegar a B o a C, y desde B puedo llegar a C o A, y desde C puedo llegar a B. ¿Sí? Desde cualquier vértice puedo llegar a cualquier otro, respetando el sentido de las flechas. ¿Sí? Ahora, si esto fuese así, fíjate que desde A puedo llegar a B y a C, desde B puedo llegar a C, pero no puedo llegar a A, y desde C no puedo llegar a ningún lado. Pero si yo ignoro la flechita esta, y hago de cuenta que puedo ir también para el otro lado, ¿sí? Entonces ahí sí podría acceder a todos lados. Entonces este, está bien, están todos conectados, pero para poder llegar desde cualquiera a cualquier otro, tengo que ignorar las flechas. Si tengo que ignorar las flechas, es débilmente conexo. Es conexo, pero no tanto. El otro es fuertemente conexo. Si respeto las flechas, voy bien. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es básicamente el algoritmo de Floyd. Yo no sé si lo tengo a mano. Quizás si lo busco en Wikipedia debe estar. Pero creo que lo hicimos algún cuatrimestre en clase. No me pregunte qué cuatrimestre, porque no me acuerdo. Eh, busquemos acá 2020, por ejemplo. Tengo algo de grafos. Python, repaso, búsqueda, Valgrind. No. Eh, está complicado. A ver acá. Pero simplemente para que vean el algoritmo que es un triple for, no es nada más. Va a ser más rápido buscarlo en Wikipedia, supongo. Clases. No lo encuentro. Pero vayamos a Wikipedia, busquémoslo si quieren. Mm, Porque es algo que ni siquiera vale la pena implementar. Les digo la verdad. A ver. Bueno, acá Wikipedia tiene una implementación. ¿Sí? Donde ven que tienen la matriz. ¿Sí? Ponen los ceros en las diagonales porque sí. Y después lo que hace es eso. Se fija en la matriz. Sí, ¿qué es lo que hace? Claro, arma el camino compuesto. Dice, voy iterando K. Voy tirando I, voy tirando con J. ¿Qué es esto? Bueno, ya saben, tengo todos los vértices. ¿Qué hago? Itero recorriendo los vértices. Ese va a ser el central. No sé acá cómo lo usa, pero seguramente sí, acá lo usa como central. Este es el vértice central. Y después, para cada uno de esos vértices centrales, recorro todos los pares posibles. ¿Sí? Entonces lo que dice es, este camino es la distancia de I a K más la distancia de K a J. ¿Esta distancia es mayor o menor que la distancia directa de I a J? ¿Sí? Si la distancia esta es mayor, se queda con la distancia menor. ¿Sí? Se queda con el camino combinado. Básicamente es esto. ¿Sí? Como les digo, son tres for. Como ven, eso es todo. No hay más que eso. Hasta pueden sacar el if si quieren, le pueden poner un
pueden hacer el camino IJ es igual a min, al mínimo entre esto y esto. Y ya está. Hacen un mínimo, se borran el if. El if está dentro del min, pero bueno. Ya está. ¿Sí? Listo. Eso es todo Floyd. Vieron que es una tontería. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Igual si es una tontería pueden tener dudas, yo siempre aclaro. Duda, pregunta, consulta, si no pasamos a lo próximo. Que la diagonal de la matriz sea 0 nos dice algo del grafo. Pues, sí, yo qué sé, me dice que llegar de un vértice al mismo vértice es 0 porque ya estoy parado ahí, nada más. Porque en una clase de cuatris pasados escuché algo de que pasaba si el grafo tenía lazos y podría ser simple o algo así. Es que el tema es el siguiente, vos querés buscar la distancia mínima hacia todos los vértices, desde todos los vértices. Entonces, si vos tuvieses acá un lazo y decís esto es 9, ¿qué vas a tomar vos? ¿El lazo con distancia 9? ¿O vas a decir, che, yo no estoy parado en 1, no me cuesta nada llegar a 1? ¿Por qué voy a ir por el camino largo si ya estoy en 1? No, esa es la pregunta. ¿Sí? Como que no tiene demasiado sentido. ¿Puede haber algún problema donde juegue algún papel el lazo? Sí, pero la verdad es que en este caso no. Claro, los lazos los ignoramos. Fíjate que se está buscando distancias mínimas. No tiene sentido tratar los lazos. No tiene sentido decir cuánto me cuesta llegar de B1 a B1. Ya estás en B1. Es cero, digamos. No agregues un costo extra. A menos que la restricción del problema sea, mirá, cuando vas de... Como les digo siempre, nosotros presentamos algoritmos y presentamos problemas, pero después, en la vida real, uno va y le presentan cualquier cosa que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, puede ser que yo acá tenga un bucle y me diga, che, tenés que respetar los bucles, los lazos, y tenés que respetar los lazos. Sí, yo qué sé, puede ser. Puede ser, sería como agregarle un costo extra a este. No, si pasás por uno tenés que pagar un costo extra de tanto. Bueno, yo qué sé, por ahí un 9. Puede ser. No tiene sentido, pero puede ser. Puede ser que para ese problema particular, ese día, en ese momento, tenga sentido. Pero en general, para buscar caminos mínimos, no tiene sentido. Si en la diagonal hubiese algún cero, habría que ponerlo. Es que, si vos, de nuevo, suponiendo que le vas a dar bola a las diagonales y suponiendo, de nuevo, esto ya terminó el algoritmo de Floyd. Ahora estamos suponiendo cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero supongamos que vos tenés un problema donde tenés que poner una restricción y decir, el vértice 1 es especial y me cuesta pasar por acá. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta, no sé, me cuesta 5. ¿Sí? Si yo paso por el vértice 1, tengo que pagar un costo extra de 5. Ponele. Entonces, el algoritmo lo tenés que plantear de otra forma. ¿De qué forma lo tenés que plantear? Tendrías que plantearlo en vez de, por ejemplo, si tengo este y este, ¿sí? En vez de decir que voy a buscar el mínimo entre B2, B4 y B2, B1, B4, en vez de decir esto, lo que tendrías que decir es que vas a buscar el mínimo entre esto, que es lo mismo, o B2, esto, B2, B1, B1, B4. Así ya incluís el lazo este que en vez de ser 0 va a ser 5. ¿Sí? Pero digamos, de nuevo, es entender qué es lo que estás haciendo, entender cómo funciona el algoritmo y en base a eso puedes agregar la nueva restricción del problema. ¿Sí? Eso va a ser siempre, digamos así. ¿Eh? No es. Lo que tienen que enfocarse ustedes es en entender cuál es el problema, entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren lograr y después en base a eso arman lo que tienen que armar. ¿Sí? Si ustedes entendieron el algoritmo de Floyd y ahora les dicen, che, tengo que agregar esta restricción, ya deberían darse cuenta que esta es la forma. ¿Sí? En vez de verificar B1, B2, B4, no, tengo que verificar B2, B1, B1, B4. ¿Por qué? Porque de esta forma incluyo el bucle, ¿sí? Que sería incluir esta parte de la matriz. Eh, pero no es algo que le vea mucho sentido yo, ¿sí? Pero se puede. Todo se puede. Todo se puede. ¿Está bien?
Bien. Perfecto. Los otros dos algoritmos que nos quedan son algoritmos de... Sí. Una pregunta, profe. En este caso, ¿el algoritmo funciona bien porque hay una manera de llegar desde un vértice a otro pasando al menos por un vértice? ¿Cómo? O sea, en este caso, vos podés llegar a todos los vértices pasando al menos por uno, pero si no fuese así, ¿funciona también? No sé exactamente lo que me estás preguntando. No sé si te estoy entendiendo. Em, ¿Te referís a que es fuertemente conexo, de nuevo, lo que hablábamos antes? O me estás preguntando otra cosa? Eh, o sea, básicamente es que acá puedo llegar desde cualquier uno al otro, desde, tipo, solamente pasando por uno, eso digo. Es O que sea, no estás pasando... ningún camino más barato es pasando por más de dos, eso. Sí, sí, tranquilamente puede ser. Ah, está. A ver, no sé si nos quedó alguno, pero tranquilamente podría ser. Déjame ver, a ver. Por ejemplo, de 1 a 3 me quedó 2, 5. Sí, o sea, si no teníamos esto, por ejemplo, tranquilamente podía ser que esto nos quedaba 7, por ejemplo. ¿Sí? Esto en vez de 5 nos quedaba un 7. Porque el camino mínimo hubiese sido pasar así, así y así, creo. Y hubieses pasado por dos intermedios, no sé si te referís a eso, pero sí, puede ser que tengas dos en el medio. Sí. Claro, eso. Muchas gracias. ¿Cómo llegaríamos a esto? Llegaríamos en la segunda vuelta, preguntaríamos, por ejemplo, em, suponete que acá originalmente ¿cuánto teníamos? Teníamos eh, de 1 a 3 es infinito. Infinito, no tenemos nada, ¿sí? Tenemos infinito. ¿Sí? Entonces, cuando tomamos B1 como vértice central, este no se va a actualizar porque no entra en juego. Cuando vamos con este como vértice central, tendría que preguntar cuánto me cuesta ir de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿No? Entonces, de 1 a 2 y de 2 a 3 sería 2 más 9. O sea que en vez de infinito esto baja a 11. ¿Sí? Y ya está, ya lo actualicé. La próxima sería el 3 como vértice central. Entonces esta fila y esta columna no se actualizan. Y después cuando venimos con 4 como central, no se actualiza ni esto ni esto. Y cuando llegamos acá tenemos que preguntar si es más fácil llegar de 1 a 3 o de 1 a 4 y de 4 a 3. De 1 a 4 es 2 y de 4 a 3 es 3. Entonces de esto de nuevo, de 11 pasa a 7. ¿Sí? Y de nuevo, este valor lo sobreescribiste dos veces, entonces estás pasando en este caso, por dos distintos. Digamos. No es que siempre es desvíos de un solo vértice, puede ser cualquier desvío. ¿Sí? En este caso quedó así, pero tranquilamente podría haber sido más de un vértice. No sé si eso responde a la pregunta, no sé si era... Supongo que era esa la pregunta, ¿no? Sí. Sí, sí, quería saber porque justo había quedado todo, en ese caso, de solamente dos, de un solo vértice. Sí. Sí, el problema es que como el grafo es chiquito, podríamos sacar este. Sí. Bien, ahora sí. Ahora pasamos a otro tipo de problemas, otro tipo de algoritmos para solucionar otro problema, que es el problema de buscar spanning trees. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? El problema que queremos solucionar es que tenemos un grafo pesado, ¿sí? Y queremos transformarlo en un árbol. Pero no solamente queremos transformarlo en un árbol, sino que queremos que la suma de los pesos totales que va a quedar en el árbol sea la mínima posible. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer. Queremos armar lo que se conoce como un árbol de expansión mínimo. Tenemos un grafo, queremos transformarlo en un árbol y queremos que
los pesos totales sean los mínimos, ¿sí? Eso es todo lo que queremos hacer. ¿Se entiende el problema? Bien, perfecto. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, tenemos dos algoritmos. Tenemos el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. No son los únicos, pero estos son los más comunes, los más fáciles de ver. ¿Cómo vamos a trabajar? Para el caso de Prim, vamos a empezar por un vértice que decidimos nosotros, ¿sí? Creo que esto está para que empiece por el vértice 1, pero si quieren después lo podemos hacer a mano para que empiece por otro. ¿Y la idea cuál es? La idea es, si quieren, empezar con un grafo vacío o empezar con un árbol vacío e ir incorporando vértice a vértice cada uno de los vértices del grafo, ¿sí? Entonces, yo tengo este grafo. Este grafo tiene estos vértices y tiene las aristas. Bien. Lo que voy a hacer yo es, empezando por uno de estos vértices, por ejemplo el 1, voy a crear un árbol, voy a ingresar ese vértice y voy a ir agregando vértices vecinos, cuidando de que no se forme un ciclo. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo. Se acabó el algoritmo. Entonces, empezamos. Empieza por el 4, mira, no por el 1. Empiezo por el 4. Si yo empiezo por el 4, ¿sí? Ahora las líneas están en gris porque es como que ya no están más en el grafo, ¿sí? Están grises para que, para no borrarlas, pero para que se vea que está, pero para que no molesten. Empecé por el 4, puse el 4. Mi árbol solamente tiene el vértice 4. Lo que voy a hacer es voy a empezar a incorporar vecinos. Entonces podría incorporar el 3, el 9 o el 5. ¿Sí? ¿Se ve? Porque son los vecinos directos de 4. ¿Cuál de los tres voy a incorporar? Bueno, voy a incorporar el que está unido por la arista de menor peso. En este caso, esta es la arista de menor peso, ¿no? Sí. Listo. Entonces lo que voy a hacer es voy a incorporar al grafo el vértice 9. Y repetir. Eso es todo el algoritmo. De nuevo, repito la pregunta. ¿Cuáles son los vértices que puedo incorporar a mi árbol? ¿Cuáles son? 8, 12, 10 y 13. El 10, el 13, el 12, el 8 y el 3. 8, 12, 10, 13, 5 y 3, ¿no? Son todos los adyacentes a los que ya están en el árbol. ¿Sí? Entonces puedo incorporar cualquiera de estos. ¿Cuál es el de menor distancia? Este, ¿no? 10. Entonces voy a incorporar al 10. Y de nuevo, repito la misma pregunta. ¿Cuál puedo incorporar ahora? Y mira, tenés este, tenés este, tenés este, este y este. ¿Cuál vas a tomar? Y el de menor distancia. 21, 9, 9, 12, 14, 5, 7, 10, 3. Agarramos este. Entonces agrego el 5. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los que puedo incorporar? ¿Cuál es el de menor distancia? El 13 me parece. El de menor distancia no es este, es el 13, ¿sí? Como dijo el compañero. ¿Por qué no es el 4? Bueno, porque yo no puedo incorporar este. Está bien, la lista de menor distancia es 4, eso no hay duda. Pero 4 ya está en el árbol, ¿sí? ¿Qué pasa si vuelvo a incorporar el 4 y pongo la lista acá? Estoy formando un ciclo, ¿sí? Entonces, nunca voy a incorporar algo que ya está incorporado, porque si no se forman ciclos. Entonces, agarro este, agarro el 13, ¿sí? Sí, creo que es ese, sí. El 4 no, el 13 sí. Y esto es repetir. Repetir hasta que ya tenga todos incorporados al árbol, ¿sí? El próximo va a ser, creo que este, ¿no? Sí. Hay otro más con 7, hay dos con 7. Entre este y este, ¿cuál agarro? ¿Cuál es el que va a ganar?
que te parezca más lindo. Como les dije el otro día, esto, según como esté en memoria o según como esté, si esto estaba en una lista de vértices o lo que sea, el primero que apareció es el primero que agarré. ¿Sí? Ya está, agarré ese. ¿Podría haber sido el otro? Sí. El próximo que voy a incorporar seguramente sea este que es 1. Después tenemos un 6, tenemos un 2, tenemos 3 y 3. ¿Cuál agarramos entre 3 y 3? El 3. ¿Sí? Agarramos el 3, 4, ese 7 de allá y después nos quedaría creo que este 11 y ya estamos. ¿Sí? Y ya está. Armamos un árbol con los menores pesos posibles. ¿Sí? Una pavada, ¿no? Profe, ¿el menor peso posible va a depender de dónde arranque o siempre es el mismo según de dónde arranque? Puede variar. Puede tener alguna variación el árbol. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya vimos, hay aristas repetidas como esta que es 3 o esta que... no sé si había una más, pero bueno, por ejemplo esta. Se supone que vas a encontrar el mínimo. ¿Sí? Arranques de donde arranques vas a encontrar... Deberías encontrar el árbol mínimo. Si bien el algoritmo de Prim es un algoritmo greedy, no sé si vieron lo que era un algoritmo greedy con Nico, creo que sí. ¿No? Cuando vieron Prim, cuando vieron Dijkstra. Creo que no. Bueno, un algoritmo greedy o avaro es un algoritmo donde en cada paso busco lo que más me conviene. ¿Sí? ¿Cómo explicarlo? Ustedes saben que si... Hagamos algo así. Pónganse que tengo una función matemática y yo les digo lo siguiente. Tengo una función que es así. Oh, se me terminó el escritorio. Tengo una función que es así. ¿Sí? ¿Cuál es la misión? La misión es, de esta función, encontrar el máximo. ¿Sí? Y yo empiezo, no sé, empecé a buscar desde acá. ¿Sí? Si mi algoritmo fuese greedy, lo que haría sería buscar para allá. ¿Por qué? Va a buscar para allá porque la pendiente para acá es mayor y está creciendo más rápido que para acá está decreciendo. ¿Sí? Entonces el algoritmo greedy es, ve algo que le sirve y va para ese lado. No le importa que para acá hay algo que crece mucho más. ¿Sí? Esto crece mucho más que esto. Y el algoritmo greedy va a encontrar esto. ¿Por qué? Porque lo que ve es lo que tiene al lado. Y lo que tiene al lado es lo que le sirve en ese momento. ¿Qué me sirve en este momento? Subir. Quiero subir, subir, subir. Listo, subo. Entonces voy por la izquierda, subo y llegué acá. Encontré un máximo. Encontré un máximo local. El máximo poste estaba acá. Y no lo encontré. ¿Por qué? Porque fui avaro. Fui para el lado donde crecía más rápido porque me convenía en ese momento. ¿Sí? Eso es un algoritmo greedy. Si el algoritmo no fuese greedy, tomaría en cuenta otras cosas, como por ejemplo decir, che, ¿puedo fijarme en otros parámetros de la función para ver si esto es un máximo local o si tengo en otro lado? Bueno, sí, puedo. Entonces ese algoritmo quizás explora para acá, pero en algún momento decide explorar también un poco para allá y se da cuenta que este máximo existe. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un algoritmo greedy y no greedy. El algoritmo greedy ve algo que le sirve y lo agarra. No importa si por agarrar esa solución después te perdés una solución mejor. ¿Sí? Entonces, los algoritmos greedy no necesariamente me dan la mejor solución, pero en el caso de Dijkstra y de Prim y de Kruskal, nos dan la solución óptima. ¿Sí? De nuevo, que en estos casos nos dé la solución óptima no quiere decir que en todos los casos sea así. ¿Sí? Pero en el caso de estos algoritmos, sí. Tengo entendido que Prim y Kruskal, sobre todo Kruskal, porque Kruskal no hay ninguna... ¿Cómo se llama? Kruskal no hay ambigüedades, pero el de Prim sí. Y el de Prim no debería importar dónde empezás, deberías terminar con el mismo, con el grafo mínimo. ¿Sí? Podría buscar a ver si hay algún caso donde no, pero creo que no. Grafo mínimo entonces sería que, por ejemplo,
del 4 al 9, por ejemplo, hay distancia 3, del 9 al 10 hay 1, o sea que si yo sumo todos esos, no importa de dónde arranque, va a ser el mismo número al final. No sé si me explico. Si sumás todas estas cosas, debería ser lo mínimo posible. Y va a ser lo mismo, no importa de dónde Todos. arranque. La Debería ser suma. lo mismo, sí. Ok, gracias. Si esto fuese óptimo, debería ser lo mismo. Que estoy bastante seguro que era óptimo, pero bueno. O por lo menos hasta antes de que me preguntara estaba seguro. ¿Para que me preguntaste? No sé. Pero Dijkstra también. Dijkstra es un caso donde el algoritmo es greedy. ¿Por qué? Porque vos, ¿qué buscas en la tabla? Buscas el mínimo que tenés en ese momento. Y el algoritmo de Dijkstra es greedy, pero también es óptimo. ¿Sí? Encontrás el camino mínimo. No hay uno más mínimo que ese. ¿Sí? ¿Alguna duda de Prim? Si no, seguimos a Kruskal. Último tema de la materia. Que creo que es más fácil que este todavía. Kruskal. Kruskal va a ser lo mismo. ¿Sí? La idea, el problema es el mismo. El problema es, tengo un grafo pesado, quiero transformarlo en un árbol. ¿Sí? Un árbol de expansión mínimo, un spanning tree de peso mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo arranco? En el caso anterior, yo dije que arrancaba con un grafo donde ponía uno de los vértices y lo iba haciendo crecer. ¿Sí? Crecía como un arbolito. ¿Sí? Entonces ponía un vértice y lo iba haciendo crecer y iba expandiéndome hacia los hermanos. Kruskal no. Kruskal no va a crear un grafo, sino que va a crear n grafos. ¿Sí? Va a crear un grafo por cada vértice original. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a tener 13 grafos con un vértice cada uno. ¿Sí? ¿Qué más voy a hacer? Voy a agarrar las aristas y las voy a ordenar de menor a mayor. ¿Cuáles son bueno, tengo esta arista, tengo 1, 2, tengo esa arista con peso 1. Tengo la arista 9, 10 con peso 1. Tengo la arista 3, 7 con peso 2. Tengo la arista 5, 10, por ejemplo, con peso 3. Tengo la arista 7, 8 con peso 3. ¿Sí? Y esta lista sigue. ¿Está bien? Voy a armar un listado con todas las aristas que tengo de menor a mayor. ¿Sí? Esto crece hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, tengo n grafos con un vértice cada uno y tengo las aristas ordenadas de menor a mayor. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer el listado de aristas, empezando por la menor. Voy a agarrar la arista y me voy a fijar si esa arista me une dos árboles distintos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la arista 1, 2, que es la menor, ¿me une dos árboles distintos? Y sí, porque esto es un árbol, esto es otro árbol. Esta arista une dos árboles distintos. ¿Sí? Si une dos árboles distintos, la agrego a, digamos, hago un merge de esos, uno de los dos árboles. ¿Sí? Los combino. ¿Está bien? Eso es todo el algoritmo. Voy a ir combinando árboles hasta que me quede un solo árbol. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso digo, creo que es más sencillo que el otro, pero no sé. ¿Sí? Entonces, empezamos por ahí. Digo, ¿cuáles son las mínimas? Y la mínima es 1 y 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar combinar. ¿Puedo combinar 1 con 2? Sí, porque son dos árboles distintos. ¿Puedo combinar 9 con 10? Sí. ¿Por qué? Porque son árboles distintos. Entonces, voy combinando. ¿Sí? Después agarro el 2. 3 y 7 son árboles distintos. Sí. Los combino. Después, ¿tenía otro 2 o tenía un 3? Bueno, tengo estas aristas con 3. Tengo varias con 3. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a fijarme. Voy a fijarme cuáles puedo unir. ¿Puedo unir, por ejemplo, 7 con 8? Sí. ¿Puedo unir 3 con 8? Y esta ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque 3 y 8 ya forman parte del mismo árbol. ¿Sí? Ya tengo un arbolito que tiene esos tres vértices. Entonces, si yo inserto esta arista, estaría formando un ciclo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a preguntar eso. Che, 3 y 8, ¿pertenecen a árboles distintos? No, es el mismo árbol. Bueno, ignora esa arista. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lucas. ¿Viste? Es fácil, es fácil.
Y básicamente voy a ir repitiendo este algoritmo, voy incorporando aristas de a una, ¿sí? Las menores, siempre que no me. Siempre que me una árboles distintos, hasta que me quede un solo árbol. Y ya está. Eso es todo. Entonces, prim a partir de un vértice va haciendo crecer el árbol y Kruskal a partir de n árboles los va juntando hasta que se queda con uno solo. ¿Sí? ¿Es distinto al anterior? Puede ser que sea distinto al anterior. ¿Por qué? Porque les dije antes, tenemos, por ejemplo, este era 3 también. ¿Sí? Entonces, según cuál decisión tome, según cuál mergeaste, cuál no. Claro. ¿Está bien? Pero sigue siendo el óptimo, sí. Sigue siendo el árbol de expansión mínima que representa, que salió de ese grafo, sí. Bien. Eso es todo. Fin de la materia, diría casi. Pero, ¿para qué se usan estos algoritmos? Yo qué sé. Para buscar caminos mínimos. No. Estos, por ejemplo, se usan mucho, los caminos de expansión mínimo, los spanning trees se usan mucho en ruteo, en redes. ¿Sí? Si cada una de estas cosas son dispositivos de red, y los dispositivos de red generalmente están conectados por más de una conexión. ¿Sí? Por ejemplo, esto está conectado así y así. Y vos, por algún motivo, por algoritmos que van a ver más adelante en intro distribuidos o en alguna de esas materias, van a ver que a veces tienen necesidad de pasar un mensaje por la red, garantizando que pase una vez por cada vértice y con el menor costo posible. El costo puede ser la latencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas nos sirven. El ejemplo que doy siempre, digamos, porque creo que todavía existe, sí existe, es el tema es el ejemplo de los chats IRC. ¿Sí? El chat IRC era un sistema de chat que se usaba antes, que todavía debe estar activo. Sí, debe haber un montón de servers todavía activos. Pero ¿cuál es la idea de IRC? IRC era un protocolo muy sencillo de base a texto, donde cada una de estas cosas que están acá, cada uno de estos vértices de la red son computadoras. ¿Sí? Entonces, vos tenés gente que se conecta a cada uno de estos servers. Por ejemplo, ponemos un monigote acá. Este monigote se conectaba acá. Este se conectaba acá. Y tenemos un par que se conectaban por acá. Y quizás estas 4 personas estaban en el mismo chat. ¿Sí? La pregunta era entonces cómo hacíamos llegar un mensaje de texto desde, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Sí? Y de nuevo, como estas cosas están en internet y se comunican por muchos caminos posibles, había que definir un flujo de mensajes para garantizar ciertas cosas. Como les dije antes, garantizar que el mensaje llegue una vez, no se repita y todas esas cosas que son tan interesantes de TCP y todo lo demás. Pero entonces, para hacer más fácil la administración de esas cosas, se armaba un spanning tree con los servers. ¿Sí? Los servers de IRC formaban un spanning tree. Entonces teníamos garantizado que el mensaje para llegar a destino iba a tomar un solo camino posible. ¿Sí? Y tanto para la ida como para la vuelta era el único camino posible y teníamos todos en claro por dónde pasaba ese mensaje. ¿Sí? Todo de nuevo es real, yo no lo inventé. Por supuesto, el problema típico que tenía esta red eran los net split. ¿Qué es net split? Se parte la red a la mitad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se cae este. Si se cae uno, el único camino que yo tenía para cruzar se desaparece. ¿Sí? Y bueno, nos cortan el cuello. Morimos. Hasta que la red se regeneraba, se levantaba el server y lo que sea. ¿Sí? Pero no. Estas son cosas que se usan mucho en redes, el tema de árboles de expansión mínima, pero no quiere decir que no tenga aplicaciones en otros lugares también. En fin. No sé si hay alguna duda de Prim y Kruskal, creo que no. Como les dije, son algoritmos bastante sencillos. Históricamente creo que Prim y Kruskal son los ejercicios que mejor hacen en el final. ¿Por qué será? Porque son muy fáciles. Así que
como les dije, final reducido tiene 3 puntos. Uno es el de grafos, que generalmente es regalado, porque son temas fáciles los de grafos, ¿no? Siempre tomamos un Dijkstra, un Primbra, un Kruskal. Sí, de cabeza. Ese punto lo hacen bien. Excepto cuando meten la pata en Dijkstra, pero bueno, está bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Se sigue viendo más grafos en otras materias? En discreta, sí. Matemática discreta da mucho de grafos. Estaban preparando otra materia. Bueno, ustedes saben que iba a decir se vienen cambios a la carrera, pero eso ya es historia vieja. Que quieren poner materias, por ejemplo, quieren poner una materia de programación en el CBC y que sería esa, reemplazaría algoritmos 1 y algoritmos 2 sería reemplazada por una materia que es distinta. Y después quieren poner una materia que es donde se ven más estas cosas y un poco más de algoritmos de grafos. Sí, se están planificando cosas como para ver un poco más de estos temas. Pero por ahora, que yo sepa, no. Vas a verlo en discreta y quizás en intro a distribuidos. ¿Sí? Estos algoritmos que les digo yo, en intro a distribuidos. Que saquen física 2. Yo ahí no me meto. ¿Viste? Después la gente dice cosas. Física 2 está buena. Bueno, yo ahí no quiero decir nada. Cada uno, cada loco con su tema. Bien. Preguntas. Preguntas en general, de grafos, de la materia, de lo que sea. Nada. Bien. Vamos a hacer así. Vamos a cerrar el video acá.